Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Filipenses, capítulo 1, para continuar con nuestra serie. Gozo en la prisión es el título que yo he escogido para este mensaje. Yo creo que es un título apropiado porque, en primer lugar, gozo es lo que Pablo describe, él está experimentando, y la prisión es el lugar donde él está teniendo esta experiencia. Yo no creo que la mayoría de nosotros, quizás ninguno, pensaría que una prisión es un lugar productor de gozo. Yo creo que una prisión es más bien un lugar donde se manufacturan quejas. Es como un laboratorio, como una factoría, donde probablemente todos nosotros tendríamos una actitud quejumbrosa, sobre todo si tú has llegado allí de manera injusta, y más aún si tú tienes que estar encadenado a un soldado a 24 horas del día, en un lugar donde tú estás confinado, donde no te puedes mover, estás restringido, donde tú estás solo, donde tú estás siendo mal alimentado y con toda probabilidad maltratado. Las cosas no han cambiado mucho y la realidad es que nadie ha salido de una prisión hablando de cuán bien lo trataron. Y mucho menos en el Imperio Romano. De manera que yo creo que tenemos razones suficientes para pensar que este era el peor lugar para uno experimentar gozo. Y sin embargo, este es el lugar donde Pablo está y de donde él está escribiendo que esta es su experiencia. El maltrato de las prisiones usualmente se debe a que se asume que tú estás ahí por algún delito que tú has cometido. Pero este no es el caso del apóstol Pablo, de manera que con más razón para él no sentir ninguna experiencia de gozo, y sin embargo él no puede negar lo que su experiencia, valga la redundancia, está haciendo. Y con esa introducción yo quisiera entonces comenzar a leer el versículo 7, que fue donde nos quedamos el domingo pasado, y luego vamos a irnos directamente al 12 hasta el 14, porque todos los versículos, los tres, nos hablan de las prisiones de Pablo y yo quiero verlos en conjunto. Es justo, dice Pablo, que yo sienta esto acerca de vosotros, porque os llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cuánto os añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Versículo 12. Y quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en el mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Y que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Padre, gracias por tu palabra inspirada. Yo quiero pedirte ahora, Señor, que nosotros podamos ver lo que el apóstol Pablo alcanzó a ver desde la prisión, en medio de la dificultad que muchos de nosotros nunca hemos tenido la oportunidad de experimentar. Algo que está ahí para cada uno de tus hijos, pero que pocos echan mano de eso que tú colocas delante. En esta mañana yo quiero pedirte que de una manera sobrenatural tú puedas hablarnos por medio de tu palabra y abrir nuestros ojos para ver lo que no hemos todavía contemplado. El que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu de Dios dice a la iglesia. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Habiendo introducido el texto y no teniendo mucho tiempo para decir todo lo que yo quisiera decir en esta mañana, yo me voy a ir directamente a la exposición del texto. Yo quiero comenzar viendo en primer lugar lo que es el rol de la comunidad cristiana en medio del sufrimiento. Escucha lo que Pablo está diciendo. Es justo que yo sienta esto acerca de todos vosotros, porque os llevo en el corazón. ¿Por qué? Pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo
de la gracia. Soy participantes conmigo de la gracia. ¿Dónde, Pablo? En mis prisiones y en la defensa del evangelio. Por eso es justo que yo sienta así como Pablo. ¿Qué es lo que tú sientes por estos hermanos? Hay algo especial en el corazón de este hombre que en la medida en que él tuvo que enfrentar el dolor, el sufrimiento, la persecución, la cárcel, estos hermanos de Filipo estuvieron con él en sus prisiones y también en la defensa del evangelio. No lo abandonaron, fueron un apoyo moral. Ellos contaron con su presencia y por eso Pablo dice que él está dando gracias a Dios con gozo, versículo 3, cada vez que se acuerda de ellos, pero luego les dice, y es justo que yo tenga este gozo en mi corazón por todos vosotros. No por algunos, por todos vosotros. El sentido de comunidad de Pablo es extraordinario. Pablo nos ayuda a ver que la vida cristiana no está supuesta a ser una vida individualista, sino una vida de comunidad. La manera como él escribe, la manera como él habla continuamente en sus cartas nos deja ver con toda claridad cómo en la mente de Dios la vida cristiana fue diseñada para ser vivida siempre en comunidad. Si tú tomas el capítulo 1 de Filipenses, tú te das cuenta de qué forma Pablo repite continuamente la palabra todos, ayudándonos a ver que nunca él se vio separado de la comunidad ni identificado tampoco con una parte de la comunidad. Escúchame un momento la repetición de esta, para que escuche la palabra de todos siendo repetida a lo largo del texto del capítulo 1. Versículo 1, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. ¿A quiénes? A todos los santos. Versículo 4, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros. Versículo 7 que acabamos de leer, es justo que yo sienta esto acerca de todos vosotros. 7b, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Versículo 8, porque Dios me es testigo de cuánto os añoro a todos. Versículo 25, y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos vosotros. El apóstol no tiene favoritos. Él no se está acordando de un grupo y dejando a otro grupo afuera. No, él sabe que la razón para amar no es que uno sea más santo que el otro, sino que Cristo murió por ese que es mi hermano. Y si Dios Padre le amó lo suficiente para dar su sangre por él, esa es razón suficiente para que yo le ame de la misma forma que amo al hermano de al lado, de manera comunitaria. Nosotros no somos así. Nosotros podemos decir lo contrario, pero nuestra tendencia es a tener favoritos. Nosotros tendemos a amar a aquellos que son como nosotros, aquellos que piensan como nosotros, que actúan como nosotros, que nos hacen sentir bien. Tendemos a amar a aquellos que no nos cuestionan, aquellos que no los sentimos como una amenaza, aquellos que por su forma de hablarnos o de comportarse nos hacen sentir superiores. Nosotros tendemos a amar a aquellos que no nos molestan, no nos invaden nuestro espacio, no nos invaden nuestro tiempo. Qué respetuoso el hermano, decimos. Nosotros no tenemos un sentido de comunidad en el siglo XXI, 20 y 21. Eso no es parte de la iglesia cristiana. Nosotros somos muy individualistas, pero tú ves este sentido de comunidad a lo largo de las cartas de Pablo y lo ves reflejado incluso en el libro de los Hechos cuando la iglesia comienza, cuando se nos dice que todos tenían todo en común. Y yo no estoy sugiriendo que esa es la forma de vivir hoy en día porque muchas cosas han cambiado, pero sí estoy diciendo que tenemos suficiente evidencia para afirmar desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento que la vida del creyente está supuesta a ser vivida en comunidad desde el principio de la creación hasta que Cristo retorne. Pablo nunca le escribió a una iglesia pensando de manera segmentaria en un grupo. Cuando él escribe a los Corintios,
a los Corintios. Escucha lo que Pablo le dice. El corazón de Pablo por los Corintios. Tú sabes lo que fueron los Corintios. Esa es la iglesia que tú no quieres pastorear. Esa es la iglesia dividida. Unos de Pablo, otros de Pedro, otros de Apolo, otros de nadie. Yo soy de Jesucristo y nadie más. Abusaban la cena del Señor, abusaban los dones. Escucha a Pablo en su segunda carta a los Corintios, 7:3. No hablo para condenaros, porque he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir juntos y para vivir juntos. A los Corintios, Pablo. Para morir juntos con los Corintios. Sí, porque cuando él escribe a la comunidad de los Corintios, él no le escribe a un grupo de hermanos, él escribe a todos los que verdaderamente son hermanos, y si Cristo murió por ellos, él está dispuesto también a vivir y a morir con ellos. Todos juntos. Pablo tiene un sentido de comunidad que a nosotros nos hace falta. Él les dice a los filipenses, os llevo en el corazón, os añoro. A los corintios le dice, estáis en nuestro corazón. Déjame hacer una pregunta diagnóstica. Nosotros hablamos así en medicina. ¿Es esa la forma como tú sientes por todos los hermanos en la IBI? Cuando te vas de viaje y piensas en la IBI, tu iglesia, ¿te los lleva a todos en el corazón? ¿Os añora a todos los hermanos de la iglesia? ¿O tenemos nuestros favoritos? Ese no era el corazón de Pablo. Pablo dice, es justo que yo sienta así por todos vosotros. Ustedes han estado conmigo, han sido compañeros conmigo en la defensa del evangelio. Han sido compañeros conmigo en lo que han sido mis prisiones. Desde el primer día hasta ahora, le dice en el versículo 5. Han sido participantes conmigo de la gracia. Cuando me ha tocado defender el evangelio, ustedes han estado ahí para ser apoyo moral, para animarme, para exhortarme. Esa no fue la experiencia de Pablo en todos los casos y con todas las iglesias y en todas las ocasiones. En el siglo I era una vergüenza asociarse con alguien que estaba preso. Algún crimen debió haber cometido. Era causa de temor asociarse con alguien que estaba detrás de los barrotes. Y sin embargo, Pablo reconoce que los filipenses arriesgaron su vida, su vergüenza, si tú quieres, por permanecer con él. Cuando él escribe a Timoteo su segunda carta, él no puede decir lo mismo de los hermanos que estaban a su alrededor. En 4:16, él le dice, en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. Que no se les tenga en cuenta. En mi primera defensa nadie estuvo conmigo, como en el caso de los filipenses, que sí estuvieron. Pablo ha sido designado por Dios como un defensor, como un apologista de la fe. Dios ha hecho a algunos pastores, a otros apologistas, a otros evangelistas, y Pablo jugó varios roles distintos, pero a los filipenses él les dice de manera clara, sabiendo que he sido designado como defensor del evangelio. Apología es la palabra. Yo soy un defensor de la verdad de nuestro Señor. Y los filipenses han reconocido eso, han estado conmigo en mis prisiones, en mis persecuciones, en mis dificultades. Pero cuando yo te escribí, Timoteo, la segunda carta, yo estaba solo. Todos me habían abandonado. Él no está hablando de incrédulos. Los incrédulos nunca abandonaron a Pablo porque nunca estuvieron con él. Él está hablando de hermanos que estaban con él y que aparentemente en un momento dado o se avergonzaron de la prisión de Pablo
o se atemorizaron de que quizás al estar asociados con Pablo luego vinieran a buscarlos a ellos, y en su temor se alejaron y le abandonaron. Esa es la razón por la que ahora Pablo, cuando recuerda a los filipenses, 10 años después dice: es justo que yo sienta así por todos vosotros. ¿Por qué, Pablo? Porque ustedes arriesgaron sus vidas y estuvieron conmigo en mis prisiones y en la defensa del Evangelio. ¿Te das cuenta? Porque el primer punto que yo quería ver es el rol de la comunidad cristiana en el sufrimiento. Cuando uno sufre, todos sufren con él. En el libro de Hebreos se nos habla de algunos hermanos que sufrieron la pérdida de sus pertenencias. ¿Tú sabes cómo ocurría eso? Me enteré que el hermano Pedro está preso. Voy a ir a la cárcel a ver a Pedro. Las autoridades estaban acechando tu salida y tan pronto tu salida entraban y confiscaban todas tus propiedades. Tú llegabas de la cárcel de haber visitado a Pedro y encontraba la casa vacía. Pero la comunidad no dejó de visitar sus presos. Los presos por causa del Evangelio en particular. ¿Por qué? Porque había un sentido de identidad de toda la comunidad con el sufrimiento del otro. De manera que yo quería ver en primer lugar ese sentido de identidad y en segundo lugar yo quiero que veamos el uso de nuestro sufrimiento por parte del Señor. Versículo 12, yo quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en el mayor progreso del Evangelio. La circunstancia por la que yo he pasado han resultado en un progreso del Evangelio. Dios está usando las circunstancias de Pablo y aunque Él no nos dice cuáles son esas circunstancias, nosotros sabemos cuáles son. Él puede haber hecho una lista enorme de momentos de dolor, de persecución, de cómo Él fue maltratado, pero quizás las últimas circunstancias a las que Él se está refiriendo son las que lo han llevado hasta Roma, porque Él está escribiendo la carta de Filipo o a los filipenses desde la ciudad de Roma en una cárcel en Roma. Entonces, cuando tú echas para atrás y llegas a Jerusalén, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que le ocurre a Pablo que lo hace llegar hasta Roma? Bueno, tú comienzas a revisar el libro de los Hechos y en el capítulo 21 te encuentras con que él estaba siendo acusado falsamente. 21-28. Próximo capítulo, tú volteas la página, casi lo linchan. Literalmente. Querían quitarle la vida. 22-22. Tú sigues leyendo y te das cuenta que por poco lo someten a los latigazos otra vez. Ya lo tenían amarrado y cuando están listos para latigarlo, Pablo dice: yo tengo una pregunta. ¿Es justo castigar a un ciudadano romano antes de juzgarlo? Tú eres romano, suéltenlo. Lo montan en un barco porque él apela al César. Y cuando está en el barco naufraga. Finalmente él llega a la cárcel. Y ahora está en Roma. Él está escribiendo a los filipenses: hermanos, yo tengo una gran noticia para ustedes. Yo estoy lleno de gozo porque resulta que las circunstancias en las que yo me he visto han resultado para el progreso del Evangelio. Wow. Tú estás viendo qué es lo que está ocurriendo. Uno esperaría que los obstáculos detuvieran, hiciera más lento el avance del Evangelio, pero resulta que es todo lo opuesto, que los obstáculos han acelerado el progreso del Evangelio y eso está llenando a Pablo de gozo. Gozo en la prisión. Él puede ver lo que otros no están viendo. Esto está pasando, pero no todo el mundo lo está viendo. Pero Pablo tiene una perspectiva de vida que le permite ver lo que muchos no veían. El Evangelio, la vida cristiana, yo creo que es la más grande paradoja. Y tú lo puedes ver aquí una vez más. Tú encarcelas al evangelista y ahora es que la palabra corre. La evangelización se acelera cuando el evangelista está encarcelado. Como que deberían entonces encarcelarnos a todos, a ver si la evangelización
avanza a pasos agigantados. Y ¿sabes qué? Si ocurriera, no me cabría la menor duda que Dios es capaz. Nosotros no hemos sabido lo que es sufrir por causa del Evangelio. La historia cuenta que en el concilio de Nicea, en el siglo IV, asistieron 318 delegados. Menos de 12 de ellos, menos de 12, eran los únicos que no tenían o una mano amputada o un ojo menos, o que llegó cojeando por causa de la persecución del Evangelio. Nosotros no sabemos lo que es eso. Nosotros vivimos una gran paradoja. Tú encarcelas al evangelista, el evangelio corre. Tú tomas al evangelista, lo pones en prisión y ahora es que él tiene gozo detrás de los barrotes. Donde las tribulaciones de Pablo, en vez de debilitar a los hermanos, lo que hicieron fue fortalecer a los hermanos. ¿Qué clase de... Este movimiento raro? Tú tienes que morir. Si tú quieres ganar la vida, tú tienes que perderla. Es raro esto. Donde el justo muere por el injusto. Y la historia de la fe cristiana está llena de eventos, de circunstancias, de las peores circunstancias y persecuciones a través de los cuales la fe cristiana continuó avanzando a pasos acelerados en medio de la tribulación. Es como un saco lleno de semillas que mientras tú más lo sacudes, más se esparcen las semillas y más fruto tienes. Alguien decía que nosotros somos como los bambúes que mientras más los corta, más rápido crecen y más fuertes se desarrollan. Esa es la historia de la iglesia. De manera que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, tenemos que prestar atención no solo al rol de la comunidad cristiana en el sufrimiento y no solamente al uso de ese sufrimiento en las manos de nuestro Dios, sino también a la manera como ese sufrimiento adquiere propósito y significado cuando la providencia de Dios decide darle uso. Escucha ahora lo que el versículo 13 dice. De tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo, no olvide eso, mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Lo que está haciendo que la prisión de Pablo sea notorio no es que hay un judío preso en Roma, porque ¿qué significado tendría eso? Él dice claramente qué es lo que está haciendo notoria su prisión, de tal manera que mis prisiones, escucha, por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana. ¿Quiénes eran la guardia? ¿Quiénes constituían la guardia pretoriana? La guardia pretoriana eran unos 9,000 soldados élite que formaban el escuadrón especial del César, a los que pertenecían los guardaespaldas del César. Esta guardia era tan poderosa que supo derrumbar emperadores y asesinar emperadores. Y resulta que quienes están custodiando a Pablo no es cualquier guardia, es la guardia pretoriana a la que Pablo está encadenado cada 8 horas. ¿Te imaginas lo que Pablo está haciendo con estos soldados? No hay nada más aburrido que estar encadenado a un prisionero por 8 horas sin nada que hacer, con una lanza. De manera que cuando Pablo comenzaba a hablar con estos soldados, con toda probabilidad ellos mostraban interés en conocer lo que él tenía que decir, hasta para entretenimiento. ¿Y tú por qué estás aquí? Soy judío. ¿De dónde? De Jerusalén. ¿Y qué hiciste? ¿A quién mataste? No es que yo apelé al César. Tú apelaste, tú debiste haber hecho algo grande que tú apelaste al... O sea, tú quieres que el César te oiga. Ajá. Entonces, ¿qué fue lo que hiciste? Bueno, es que yo creo en un rabino judío, que vino, era hijo de Dios, de hecho, era Dios hecho hombre. Imagínate al soldado yendo. Este hombre está raro. Y lo crucificaron. Espérate, Pablo. Lo crucificaron y era Dios. Sí, pero espérate. Y al tercer día resucitó, que resucitó
y tú quieres que el César con esa historia te escuche. 8 horas después, otro soldado. La misma conversación. Yo me lo imagino. Ahora déjame hacerte una pregunta. ¿Tú crees que los soldados de la Guardia Pretoriana comenzaron a escuchar y a convertirse? ¿Tenemos evidencia de que la Guardia Pretoriana comenzó a escuchar y a convertirse? Claro. ¿En la Biblia? Claro. ¿En cuál carta? En la de los Filipenses. Escucha cómo Pablo se despide ya al final. Filipenses 4:22. Escúchame, presta atención. A todos los santos os saludan, especialmente los de la casa del César. ¿Tú puedes creer que la Guardia Pretoriana estaba respondiendo al Evangelio? Y mis prisiones se han hecho famosas en la Guardia Pretoriana. Precisamente por causa de Cristo yo estoy aquí y el Evangelio ha estado corriendo. ¿Tú notaste la metodología de evangelización del Señor? Encarcelamos al evangelista y desatamos la palabra. Pero eso como que no tiene sentido. ¿Por qué no mejor desatamos al evangelista y desatamos la palabra a los dos? No, porque resulta que la audiencia para este tiempo es la Guardia Pretoriana. Y para que la audiencia pueda ser la Guardia Pretoriana hay que encarcelar al evangelista. Pero cuando yo encarcele al evangelista, yo voy a desatar el evangelio y tú vas a ver lo que va a ocurrir. Y de repente Pablo dice, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la Guardia Pretoriana y a todos los demás. El soldado que está aquí con Pablo y que está cambiando de turno, yo me imagino diciéndole al otro, dile a este loco que te cuente su historia. Y Pablo de nuevo comenzando. Y la guardia comenzó a responder. ¿Te das cuenta cómo Dios usa el sufrimiento nuestro y lo llena de propósito, de significado? Dios había enviado a Pablo a la cárcel, pero llenó sus cadenas de propósito. Y Dios siempre ha trabajado de esa manera. Alguien pudiera decir, bueno, pues si ese es el Dios que ustedes tienen, que todo tiene que hacerlo a través del dolor y el sufrimiento, yo no quiero ese Dios. Escúchame. De este lado de la gloria, no hay otra vida que no sea de dolor, sufrimiento y lágrimas. Desde el Génesis 3 hasta de este lado de la gloria, hasta la venida de Jesucristo, hay una sola vida. De manera que la pregunta no es si tú y yo vamos a sufrir, a derramar lágrimas o no. La única pregunta es si tu sufrimiento va a tener propósito, sentido y significado o va a estar vacío de eso. De esas cosas. Esa es la pregunta. Y la única persona en todo el universo que es capaz de llenar tu vida de sufrimiento, de dolor y de lágrima, de propósito, sentido y significado, es la persona de Jesús y su causa. No hay otro. De manera que eso es lo que Cristo nos ha prometido. Él no nos ha prometido, no nos ha prometido un vuelo sin turbulencias. En este mundo tendréis tribulación. Lo que Él nos prometió fue un aterrizaje seguro, pero no el vuelo sin turbulencia. Nunca, jamás. Y nosotros tenemos que recordar eso continuamente. Nosotros necesitamos la perspectiva correcta de la vida si nosotros vamos a experimentar el gozo que Pablo experimentó. Escucha que lo que Pablo le está pasando. Él ha sido castigado con látigos 39 veces, 3 veces. 39 látigos. Él está marcado. Él ha sufrido heridas. A él le han dado 3 palizas con palos. Él ha naufragado 3 veces. Él ha estado con hambre. Él ha estado corriendo por las persecuciones detrás de él. Él está todo herido. Él está ahora en una cárcel donde yo me imagino que los grilletes de las cadenas probablemente cortaban su piel después de un tiempo. Y él está lleno de gozo. ¿Sabes por qué? Porque cuando tu vida no está en tu propio reino, sino en el reino de los cielos, tú dejas de ver las cadenas y tú ves el fruto de las cadenas. Esa es la diferencia.
Pablo estuvo dispuesto a sufrir heridas de la piel, heridas temporales, heridas corporales, para que otros que tenían heridas peores que las suyas, pero no en la piel ni temporales, sino heridas del alma y eternas, pudieran ser sanadas por las heridas de su cuerpo, en la medida en que él llevaba el evangelio. La pregunta es si tú y yo estamos dispuestos a ser heridos de esa manera, corporalmente, temporalmente, para que otros que están heridos eternamente y en el alma puedan ser sanados por medio del evangelio que nos ha sido confiado a cada uno de nosotros. Pablo tenía sus prioridades en orden. Pablo sufrió penalidades. Pablo supo sacrificar todos sus deseos, todos sus añoranzas, todos sus sueños, todas sus aspiraciones, todas sus recreaciones. Él las supo sacrificar todas en el altar del evangelio. La pregunta es si tú y yo tenemos la misma disposición. Vivimos midiendo la intensidad de nuestro sacrificio por el evangelio de acuerdo a cómo nos afecta a nosotros personalmente. Pablo no conocía nada de ese egocentrismo con el que nosotros vivimos. Él había muerto. Él vivía para Cristo. Él no tenía otro motivo de vida, no tenía otra motivación que no fuera esa que yo te acabo de describir. En el reino de los cielos, en esta tierra todo el mundo va a sufrir, pero en el reino de los cielos nadie sufre en vano. Cuando yo sufro o yo necesito el sufrimiento para Dios continuar moldeando la imagen de Cristo en mí, o el reino de los cielos necesita el sufrimiento. Cuando Cristo sufrió, Él no necesitaba el sufrimiento. Él tenía la imagen de Cristo. Él era la imagen de Cristo, pero el reino de los cielos necesitaba su sufrimiento. En el año 1956, cuando estos 5 hombres casados con hijos, varios de ellos, misioneros, se proponen a llegar a la tribu de los Aucas en el Ecuador y son masacrados por la misma tribu, dejando 5 viudas y dejando niños huérfanos. ¿Qué clase de Dios es ese que trabaja de esa forma? ¿Sabes qué? Hay puertas que solamente se abren por medio de muertes. La muerte de Cristo abrió la más grande y singular puerta para todos nosotros. La puerta en mi familia se abrió cuando mi hermano piloto murió en un accidente. Y a partir de ahí todos comenzamos a entrar. Y la de los Aucas, tribu que fue completamente evangelizada tiempo después por las viudas y otros hombres que vinieron a ayudarles de estos 5 misioneros. ¿Quiere tu dolor y sufrimiento lleno de propósito? ¿O quiere un dolor y sufrimiento vacío, sin sentido? Solamente la causa de Cristo nos da propósito para vivir y para sufrir. Su causa llena de sentido, esta vida temporal y la vida venidera. Ninguna otra causa puede hacer eso. Yo quiero que veamos no solamente el rol de la comunidad cristiana en el sufrimiento, el uso que Dios le da en la providencia, en su providencia a ese dolor, el propósito y el significado con el que Dios llena ese sufrimiento, sino que yo quiero que veamos en cuarto lugar la fe como fruto de la tribulación nuestra o de la tribulación de otros hermanos. La fe que hay en mí muchas veces es el fruto de mi propia tribulación o es el fruto de la tribulación de otros hermanos. Escucha lo que Pablo dice en el versículo 14, primera parte, y que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor, ahí está la fe, confiando en el Señor por causa de mis prisiones. La mayoría de los filipenses ahora están con fe en el Señor, confiando en el Señor, pero hay una causa de esa confianza y son las prisiones de Pablo.
Quizás antes de las prisiones de Pablo, los filipenses no habían tenido o no habían estado en una circunstancia tan precaria que requiriera de ellos mayor esfuerzo, mayor intensidad de oración, mayor fe, pero ahora tuvieron la oportunidad de ejercitar su fe. Y la realidad es esa, que nuestra fe no crece en las tribulaciones menores. No. Dios tiene que llevarnos a aguas profundas y turbulentas para nosotros aprender a tener fe. Cuando Pablo está en la prisión, los filipenses no tenían como manera ni medios ni influencia de cómo sacar a Pablo de allí. Probablemente estaban orando. El libro de los Hechos nos dice que Pablo estuvo allí 2 años en prisión. Y la probabilidad es que, es lo que la mayoría de los académicos piensan, que él fue liberado de esa prisión, una prisión domiciliar de la que habla el libro de los Hechos, posteriormente apresado durante la persecución de Nerón y entonces decapitado. Pero estos hermanos, al ver a Pablo dentro de la prisión, cómo su vida estaba siendo preservada, probablemente lo vieron siendo liberado, cómo el embajador en cadenas, como Pablo se denomina a sí mismo en Efesios 6:20, podía estar detrás de los barrotes con gozo. Cuando ellos fueron experimentando toda esa gama de cosas que yo acabo de describir, probablemente su fe, su confianza en el Señor fue incrementándose, fue aumentando, fue fortaleciéndose. Y ellos comenzaron a orar. Usualmente rodillas con callos de orar son el fruto de un corazón sufrido. Usualmente esto es lo que ocurre. Mi corazón es duro, tiene callos. Y Dios quiere trabajarlo, quiere sensibilizarlo. Y yo comienzo a pasar por estas circunstancias que comienzan a ablandar mi corazón. Pero son tan grandes estas circunstancias que me llevan de rodillas una y otra vez, una y otra vez. Y ahora de repente yo comienzo a desarrollar callos en las rodillas y llega un momento en que yo me doy cuenta que los callos del corazón han pasado a mis rodillas. Y mi corazón ha sido transformado en medio de la dificultad y de la tribulación. En medio de las dificultades menores, nosotros no desarrollamos confianza en Dios. Te lo puedo ilustrar de una forma muy sencilla. Llegó el día de mañana, de alguna manera necesito 1,000 pesos, no lo tengo. Mira, hermano Moisés, ¿tú tienes 1,000 pesos que me prestes? Sí, hermano, ¿cómo no? Aquí están los 1,000 pesos. Hermano, y me lo pague, quédese con eso. 1,000 pesos. Eso no desarrolló ninguna confianza en Dios. Si acaso ahora tengo más confianza en Moisés. Pero Dios me lleva a circunstancias donde yo no tengo cómo valerme, donde mis dones y talentos son insuficientes, donde no es un asunto de dinero y por tanto nadie me puede ayudar, donde frecuentemente los hermanos no están por alguna razón, o me abandonaron o Dios se los llevó a propósito, de tal forma que ahora yo no puedo mirar para ningún lado y el único lugar para donde yo puedo mirar es para arriba y buscar a Dios. Esa es la razón por la que en ocasiones Dios nos enferma y nos acuesta. Porque cuando tú estás muy enfermo y estás acostado, ¿para dónde va a ver si no es para arriba? Y esas enfermedades tienen muchas veces el mismo efecto de las cadenas. Me hacen ver para arriba y depender de arriba. Y ahora mi confianza en el Señor comienza a robustecerse. Eso es lo que está ocurriendo en nuestros hermanos. Lamentablemente, muchas veces cuando las cosas no van bien, comenzamos a cuestionar a Dios. Pero hay un solo grupo de personas, es grande sí el grupo, pero hay un solo grupo de personas que hace eso. Probablemente es el grupo más mayoritario. Estoy hablando de los hijos de Dios ahora. Del incrédulo no tenemos nada que hablar en este momento.
Todo esto que estoy diciendo es para los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios que en medio del dolor y el sufrimiento terminan cuestionando a Dios? Aquellos cuya prioridad era su mundo personal. Cuando mi reino es prioritario, cuando mi reino es afectado, yo cuestiono a quien lo afectó. Porque en último caso es Dios quien lo afecta. Nada se mueve si Dios no lo mueve o lo permite. Pero cuando el reino de Dios es prioritario y ahora yo comienzo a ser afectado, si yo tengo el corazón de Pablo, la mente de Pablo, yo comienzo a ver, ok, mi mundo está siendo afectado, ¿de qué manera Dios está usando esto que le está pasando a mi mundo? Y de repente Pablo se da cuenta que el evangelio está progresando entre toda la guardia pretoriana y Pablo dice, yes. Pablo veía lo que muchos no podían ver. Hermanos, no se trata de mí, no se trata de ti. Y el gozo de tu vida es un asunto de perspectiva, única y exclusivamente. O ves desde arriba o ves desde abajo. Cuando ves desde abajo solamente podemos ver nuestros placeres temporales y solamente podemos ver nuestro reino. Cuando vemos desde arriba vemos los placeres de Dios que están a su diestra y deleites para siempre. Y vemos entonces las promesas de Dios como reales. ¿Desde dónde está viendo? John Blanchard decía que Dios prefiere que experimentemos dolor santo antes que el placer pecaminoso. Dios prefiere que experimentemos dolor santo antes que el placer pecaminoso. Cuando nuestra perspectiva es terrenal, nosotros preferimos el placer pecaminoso al dolor santo. Y es esa preferencia lo que origina nuestras quejas. Escúchame, tú y yo no tenemos ninguna razón bajo el cielo para quejarnos. Yo sé que yo me quejo, pero no tengo razón. Yo simplemente soy la evidencia de la naturaleza carnal en nosotros cuando así ocurre. Hermanos, la palabra de Dios dice que nada se mueve en su universo sin su consentimiento, número 1. Número 2, que todas las cosas cooperan para bien, incluyendo de las que tú te estás quejando, ¿sí o no? La pregunta es simplemente, 1, ¿tú crees la palabra de Dios? No tienes por qué quejarte, porque eso que te está ocurriendo para tu beneficio, cooperará para bien. ¿Por qué te quejas si es para tu beneficio? ¿O no creo la palabra de Dios? O simplemente mi mundo es prioritario sobre el mundo de Dios. Ninguna de esas dos opciones son buenas. Parte de la problemática está en que nosotros tenemos una perspectiva errónea de nuestro Dios. ¿Tú recuerdas las experiencias de Job? Difíciles, ¿verdad? ¿Tú crees que Job tuvo una sola de sus preguntas respondidas al final? No, con lo único que Job sale es con una mejor perspectiva de quién Dios era. Dios le hace a Job 63 preguntas que tienen que ver con él y el manejo de su universo. Y cuando Job entiende y adquiere y puede entonces enfocar la perspectiva errónea que él tenía de Dios, todo resultó en foco ahora. Y Job dice, no, yo no tengo más preguntas. Su excelencia, no más preguntas. Joni Eareckson Tada es una mujer que quedó parapléjica a los 17 años, tiene 61 ya, de manera que ella tiene autoridad para hablar de dolor y sufrimiento. Ella depende desde que se levanta hasta que se acuesta de otra persona. Alguien tiene que cepillarle los dientes,
Literalmente alguien tiene que cambiarla, alguien tiene que bañarla, alguien tiene que alimentarla. Ella no mueve nada excepto su boca, su cabeza, pero no puede mover sus extremidades. Y ella dice lo que yo acabo de decir ahora. Ella dice, lo que mejor nos ayuda a atravesar las experiencias de sufrimiento es una perspectiva correcta de Dios. Entonces yo agrego que la razón por la que es así es porque cuando tu perspectiva de Dios es correcta, eso hace que tu perspectiva de todo lo demás sea correcta. Y cuando tu perspectiva de Dios está distorsionada, eso hace que el resto de tus experiencias estén distorsionadas. Y esa es la realidad que nosotros vivimos. Oye lo que Pablo le dice a los hermanos de Filipo, en Filipenses 13, 14. Y que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor, o sea que había un grupo que no estaba confiando en el Señor, ¿cierto? La mayoría de los hermanos confiando en el Señor, pero él le llama hermanos. De manera que hay un grupo de hermanos que todavía no ha aprendido a confiar en el Señor. Pero ¿qué es lo que a mí me llama la atención de eso? Bueno, me llama la atención que aunque aquí hay dos grupos, uno que están confiando en el Señor a causa de sus prisiones y otro grupo que todavía no lo está haciendo, cuando Pablo le escribe a los filipenses, él nos dice, le escribo a la mayoría de los hermanos. Él nos dice, os llevo en el corazón, a la mayoría. Él dice, os añoro a la mayoría. No, os añoro a todos vosotros. Pablo reconoce que la vida cristiana no es individualista. No importa si hay unos más maduros, si hay unos que son gigantes de la fe y otros que son enanos de la fe. Si Cristo murió por él, él pertenece o ella pertenece a la misma comunidad de creyentes y él los ama a todos, los añora a todos, los recuerda a todos, ora por todos. Es todo, es un todo como Pablo lo ve. Y eso es bueno recordarlo porque muchas veces nosotros cuando tenemos algunos años en la fe, amamos a los gigantes de la fe solamente, por así llamarlos. Y a nosotros se nos olvida que hubo un momento en que tú y yo gateábamos. Y alguien que ya corría y que ya caminaba, nos levantó y caminó con nosotros. Pero ahora que corremos, quisiera que todo el mundo corriera con nosotros. Dice, no, la mayoría de los hermanos confiando en el Señor, pero hay algunos que no están confiando, pero a ellos yo también los añoro y los amo. El sentido de comunidad de este hombre es extraordinario. ¿Es ese tu sentido de comunidad? ¿Es eso como tú sientes por los hermanos de la IBI? Finalmente, y en quinto lugar, yo quiero que con relación al sufrimiento veamos el rol de la comunidad cristiana. No solamente el rol, no solamente el uso por parte de Dios de ese sufrimiento, el propósito y significado con el cual Dios llena ese dolor, y no solamente que veamos también la fe como uno de sus frutos, sino que yo quiero que veamos también cómo mis pruebas fortalecen el carácter o el valor de nuestros hermanos. Versículo 14, segunda parte. Por causa de mis prisiones, la mayoría de los hermanos, sería el contexto, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Los sufrimientos de Pablo en Filipo, lejos de amedrentar a los hermanos, los fortalecieron. Fortalecieron su carácter, su valor, y ahora de repente los hermanos están predicando la palabra, hablando la palabra, evangelizando con mucho más confianza, con mucho más denuedo, con mucho más determinación, porque Dios usa no solamente el dolor en otros, sino el dolor en mí para fortalecer a ese otro. Esa es la razón por la que cuando tú lees la palabra está llena de buenos ejemplos de hermanos. El libro de Hebreos, capítulo 11, hay una lista larga de hombres, de mujeres que vivieron en fe, por la fe, confiando en Dios, que sufrieron en fe, que sufrieron por fe. Y la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu, Dios me dice que
preste atención a esos hombres, a esas vidas, a esas mujeres. La palabra de Dios continuamente me llama a imitar a Cristo, pero me llamas a imitar a buenos hombres, a buenos ejemplos de mujeres también. Y me dice, mira cómo ellos sufrieron, aprende a sufrir como ellos. Mira cómo ellos caminaron, aprende a caminar con ellos. En el libro de Hebreos se nos habla de personas que fueron aserrados en dos, cortados en dos. Dios me dice, aprende a sufrir así. El sufrimiento, el dolor, trae lágrimas a nuestros ojos. Y tú has visto cómo las lágrimas nublan tu visión, ¿cierto? Excepto cuando las lágrimas son el fruto del sufrimiento o el dolor en las manos de Dios, las lágrimas mejoran la percepción de la realidad que está a tu alrededor. Mira cómo esta persona lo dijo. A veces podemos ver más a través de una lágrima que a través de un telescopio. A veces podemos ver mucho más a través de una lágrima, de la experiencia de dolor por la cual yo he tenido que pasar. Yo he podido conocer más de la vida que a través de un telescopio. Y eso es una gran verdad. Las lágrimas ablandan mi corazón. Tenemos un corazón de piedra, un corazón duro, y cuando ese corazón comienza a ser humedecido por las lágrimas, ese corazón comienza a ablandarse. Y si tú quieres ser un instrumento usado por Dios, tú necesitas un corazón ablandado. Esto es una buena ilustración. Si tú eres un cirujano plástico que trabaja con tejidos dañados por traumas, accidentes, cáncer, y trabaja con elementos muy finos, vasos capilares, fibras nerviosas muy finas, tú necesitas manos muy sensibles para poder tocar estos órganos tan pequeños que una mano de un carpintero, de un ebanista, de un albañil, que todo encallada no te va a servir. De esa misma manera, un corazón duro, lleno de callo, no puede ser usado por Dios para sanar heridas en el alma, en el corazón de otro, secundarias al pecado de su vida. Tú necesitas un corazón ablandado, y eso es usualmente a través del dolor y de las lágrimas. Muchas veces nosotros sufrimos las consecuencias de nuestro propio pecado, pero frecuentemente nosotros simplemente sufrimos las consecuencias del pecado de Adán y se nos olvida en qué clase de mundo fue que Adán nos sumergió cuando él cayó. La cruz es el recordatorio del mundo de dolor y sufrimiento en el que Adán nos sumergió, y la resurrección es el recordatorio del mundo hacia donde Jesús nos lleva. Pero vivimos toda la vida enfocado en el mundo de Adán en vez de vivir enfocado en el mundo hacia donde el segundo Adán nos está llevando. Donde no habrá dolor, no habrá lágrimas, no habrá sufrimientos. Y entonces a la mínima experiencia de dificultad, comenzamos a alejarnos, a enfriarnos, a dar medias respuestas, a avergonzarnos del Evangelio. Y Dios dice, ¿qué clase de hijos son estos? ¿Qué clase de hijos son estos que se avergüenzan de mi Evangelio? Déjame cerrar porque el tiempo se nos ha ido. Voy a hacer una historia verdadera. Esta niña de 11, 12 años tenía una madre con manos y brazos muy cicatrizados, muy feos, nunca operados, nunca reparados. Y a ella le daba vergüenza ver a su madre así. Su madre, en sentido general, cubría sus brazos. Un día fueron de compra y aparentemente a la hora de pagarle al cajero algo pasó, ella tuvo que sacar algo y sus brazos se mostraron. Y la niña comenzó a llorar. Se fue tranquila. Cuando llegaron a la casa, a través de las lágrimas le dice a su madre cuán avergonzada
ella había estado frente a esa cajera, por ella haber permitido que sus manos cicatrizadas se vieran. La madre la deja que se calme, y regresa una hora después. Le dice: hija, tú tienes que conocer la historia. Cuando tú estabas de meses, en la casa ocurrió un fuego. En el área de tu dormitorio. Y yo corrí y fui a buscarte y te abracé y salí corriendo. Te puse en un lugar y cuando te puse noté que mis brazos estaban en llamas. Pero estaba llena de gozo de ver que tú estabas salva e intacta. La niña entendió, mas nunca más se sintió avergonzada. Pastor, ¿qué tiene eso que ver con el mensaje? Todo. Porque en la eternidad pasada, Dios nos vio, simbólicamente hablando, a punto de arder por las llamas del infierno. Y su Hijo corrió y se encarnó en un momento dado. Y fue a la cruz. Y allí sus manos fueron horadadas y sus pies. Y como dice Colosenses 2:16, y allí el clavo que apretó su mano, allí clavó el documento de deuda que pesaba contra nosotros. Y el Evangelio es la historia de ese hombre cuyas cicatrices produjeron mi rescate. Y a pesar de que el Evangelio es esa historia del hombre cuyas cicatrices produjeron mi rescate, nosotros sus hijos vivimos frecuentemente avergonzándonos del Evangelio. No nos atrevemos a defenderlo, no nos atrevemos a proclamarlo, no nos atrevemos ni siquiera a vivirlo. Vivimos de una manera que avergüenza al Evangelio, no digna del Evangelio. Y somos como esa niña. Que habiendo sido rescatados por aquel que sufrió, nos avergonzamos. La diferencia es que cuando la niña se avergonzaba, ella no conocía la historia. Pero tú y yo sí.